Bendiciones, bienvenidos nuevamente a su segmento Esto no es pa' muchachos. Vamos a darle un aplauso.
a todas esas hermosas personas que se están conectando. Yo sé que van a seguir conectándose. Yo sé que habían perdido tal vez un poquito la costumbre, pero ya estamos de vuelta. Y en esta vuelta venimos con fuego, venimos hablando claro y diciendo las cosas como son. Un placer para mí estar por aquí nueva vez con ustedes. Mi nombre es Cris Berly Soto. Para los que ven el programa por primera vez y no me conocen, mi nombre es Cris Berly Soto y hoy vamos a hablar un tema que a mí me apasiona mucho, un tema que yo sé que va a bendecir su vida y un tema que vamos a dejar en desnudo al enemigo. O sea, esto es un tema que muchas personas vemos en las redes sociales y en nuestras iglesias tocando temas de los cuales tal vez no tienen el total conocimiento y sobre todo lo sacan de contexto y tienen a muchas personas dentro del pueblo de Dios confundidas. Entonces yo creo que hoy con la ayuda del Espíritu Santo que está aquí en esta cabina, nosotros vamos a bendecir la vida de todas las personas que van a escuchar esto ahora en vivo y pues en otra ocasión o por las redes sociales cuando lo vayan a ver. De verdad que es un placer para mí poder compartir la palabra del Señor con ustedes y hoy vamos a hablar, tenemos un tema interesante, tenemos un tema que de verdad va a ser eco en su vida. Yo sé que usted al principio va a decir sí, pero como que no, pero yo necesito que usted comparte este link y se quede aquí porque vamos a hablar tanto de lo teórico como de lo práctico y sobre todo vamos a hablar de la persona más alta que nosotros podemos tener en este mundo, en nuestra vida y es Jesús. Vamos a hablar de la psicología, vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos explicar la psicología en la iglesia, cómo podemos explicar la psicología en el cristianismo y vamos a ver cómo podemos aplicar la psicología en Jesús. Dicho esto, entregamos cada una de las cosas que vamos a hablar en manos de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo que sea Él poniendo las palabras correctas en mi boca para bendecir a cada persona que se esté conectando desde ya en esta transmisión. Bueno, para nosotros comenzar a hablar de psicología debemos saber qué es la psicología, porque no podemos hablar de lo que andan diciendo por ahí si no sabemos lo que es lo correcto. Entonces, para nosotros saber qué es lo correcto y qué es lo que por ahí andan diciendo que no está correcto, valga la redundancia, debemos saber qué es la psicología. La psicología es la ciencia encargada de estudiar mente, cuerpo y alma. La psicología, en este caso la psicología clínica, tiene mucho que ver con la medicina por eso, porque aparte de estudiar alma y mente, también se encarga de estudiar el cuerpo. Por eso vemos que hay muchas personas que cuando van a tener su consulta con su psicólogo, le dicen como que, ay, ¿cómo tú sabes todo lo que yo te voy a decir sin antes habértelo dicho? Aunque claro, la psicología se basa, cuando ya tú estás tratando con un psicólogo, en este caso un psicoterapeuta, se basa en el diálogo. Para yo poder ayudarte, para yo poder saber qué tú tienes, qué tú necesitas, yo necesito, ¿verdad? Valga la redundancia, que tú hables conmigo, que tú dialogues, que tú me cuentes situaciones, escenarios que han pasado en tu vida que te han llevado a tener ciertas cosas que ahora tú estás presentando. Dentro de eso, les comunicaba que tiene mucho que ver con la medicina, porque el psicólogo estudia mucho, no solamente lo que tú le dices al momento del diálogo, sino tus actos, la forma en la que, desde lo más mínimo, en la forma en la que tú te sientas, en la forma en la que tú hablas, los ademanes que haces con las manos, todas esas cositas que pueden parecer pequeñitas e irrelevantes, tienen mucho que ver para el momento de que el psicólogo te diga, bueno, tú estás padeciendo tal cosa, vamos a trabajar de tal cosa. O sea, al momento de que ellos te puedan dar el diagnóstico, tienen que ver mucho con el diálogo y con todas las demás cosas que tú puedes hacer al momento de la terapia. Pero me gustaría comenzar diciendo que ser buena persona no es suficiente. Ser buena persona no es suficiente porque lamentablemente hay un montón de psicólogos cristianos que son muy buenas personas, pero no tienen una formación bíblica. Y este punto yo quiero como que expandirlo un poquito porque creo que es el centro de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Conocemos muchas personas, o tal vez no lo conocemos, pero vemos muchas personas que se jactan en redes sociales, se jactan en sus prédicas, se jactan en diferentes lugares o escenarios por decir que tienen un conocimiento de la psicología, que tienen
estudios, pero no tienen fundamento bíblico. Y lamentablemente es muy difícil nosotros poder emplear lo que tenemos, el conocimiento que adquirimos de la psicología, sin tener fundamento bíblico y ser psicólogos cristianos. Esto no solamente va para, bueno, este podcast no es solamente para psicólogos cristianos, ¿no? Si usted no es cristiano, pues aquí usted también puede nutrirse de conocimiento, pero independientemente de este temita, sí va para los psicólogos cristianos. No basta de que usted tenga conocimiento si no tiene fundamento de la palabra. Es importante que usted sepa cómo hablar con una persona que está padeciendo un trastorno de ansiedad, un trastorno de bipolaridad, pero llevar esto al ambiente cristiano. Creo que nuestras iglesias ahora mismo necesitan darle un poco más de relevancia a la psicología, así como se la dan a muchas otras áreas. Creo que en las iglesias cada pastor debe tener psicología como parte de su ministerio, como parte de su propósito, bueno, no del propósito, sino como parte de su ministerio. Debe tener un poquito de conocimiento de la psicología, porque los pastores son llamados a trabajar el alma del ser humano y sobre todo a conocer el propósito y diseño que Dios puso en sus manos. Pero sobre todo usted sabe que cuando una persona va a reunión con un pastor, cuando una persona va a reunión con su líder, lo primero que le dice son las situaciones que le están pasando. Y usted no va a trabajar eso con decirle, tienes simplemente que meterte 3 días en oración y tienes que hacer una semana de ayuno. No, tú tienes que saber cuáles son las situaciones anteriores que ha presentado esa persona para poder trabajar con ella. Por ejemplo, si una persona te dice, estoy teniendo problemas en mi casa, usted no puede encerrarse en decir que simplemente tiene que orar, que simplemente tiene que ayunar. Si es un joven que está sentado frente a usted, pastor o pastora o líder que me está escuchando, no solamente podemos decirle que necesita orar y que eso es el diablo que le está haciendo la guerra. No, debemos saber cuál es el comportamiento de rebeldía de ese joven que está presentando en su casa y él simplemente viene delante de usted a decirle que tiene problemas en su casa con su padre, que no lo deja ir a la iglesia. Entonces, para esto debemos nosotros saber que estamos trabajando no solamente con el cuerpo y la mente, sino con el alma de la persona que se está presentando frente a nosotros. Entonces, no basta simplemente de que usted tenga buena intención, de que usted sea una buena persona y que quiera brindar, que quiera prestar su conocimiento para bendecir a quien está frente a usted. No es suficiente si no tenemos fundamento bíblico. Me gustaría inmediatamente leerle una cita bíblica que está en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso del 16 al 17. Dice, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, número 1, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, resalte eso, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios tenga algunas herramientas para toda buena obra o para que tenga todas las herramientas para llevar a cabo buena obra. Esto es lo correcto, no para que tenga algunas, no, para que tenga todas. Y para que estemos medianamente preparados, no, para que estemos completamente preparados. Me llama mucho la atención que aquí habla de que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y muchas veces nosotros podemos decir no, porque nosotros estamos caminando, y es cierto, lo dice la palabra, estamos caminando hacia la estatura del varón perfecto. No es que lo vamos a llegar a hacer solo porque sí, sino que aquí Timoteo está diciendo que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, no es que usted va a ser perfecto solamente por usted decir yo soy perfecto y yo me parezco a Jesús. No, sino que en cada obra que usted haga, en cada obra que usted esté llevando a cabo, usted lo haga de manera correcta, de manera perfecta. Porque a veces nosotros decimos, no, yo lo único que hago es, por ejemplo, para no utilizar cosas de otras iglesias, por ejemplo, hablando de nuestra iglesia, por ejemplo, lo que yo hago es llevar comida los sábados a las personas que están perdidas, alcanzando al perdido, yo voy y llevo comida, sí, pero ¿de qué forma tú lo haces? ¿Con qué intención tú lo haces? O sea, ¿tú lo estás haciendo por hacerlo o tú estás siendo la mano de Dios en la tierra? Tú estás llevando el alimento a esas personas porque entienden que ellos también alcanzaron gracia delante de los ojos de Dios y necesitan un alimento. Entonces es importante que no solamente nosotros hagamos las cosas que hacemos por hacer, sino que la hagamos de manera correcta y de manera perfecta. ¿Cuántos dicen amén? No sé si usted está ahí en su casa y está siendo bendecido, pero yo aquí estoy siendo bendecida con lo que Dios está poniendo en mi corazón, que hay muchas cosas que tal vez no van a estar anotadas como tal, pero que el Señor me la va a poner aquí para que la comparta con usted porque la necesita. Yo quiero hablar un tema con usted y es un tema que a mí siempre me ha hecho mucho ruido y agradezco al Señor que me haya librado de ciertas cosas en el mundo,
¿verdad? Soy cristiana desde pequeñita, hay muchas cosas del mundo que no conozco, por eso muchas personas van a decir, tú no puedes hablar de esto con tal propiedad, con tanta seguridad, con tanto denuedo, pero el conocimiento me lo permite. Así que bueno, vamos a hablar de las adicciones. Vamos a hablar de las adicciones. Mire, hay personas que pueden llegar a ser adictas a ciertos tipos de estupefacientes, dígase drogas, dígase alcoholismo, dígase pornografía, dígase cierto tipo de cosas que en el mundo se pueden ver como adicciones. Pero en la universidad me dieron como que, se podría decir como que una reflexión, la maestra, y me llamó mucho la atención y dije, wow, esto se emplea tal cual para los cristianos. Y quiero leérsela porque me llamó mucho la atención y era un caso de un hombre que estaba yendo a Alcoholismos Anónimos. Eso es como un tipo de terapia que se hace en varios lugares, que van muchas personas que padecieron por lo mismo, que quieren salir, y se llama así, Alcoholismo Anónimo. Y había dejado de tomar. Pero ¿qué pasa? Que el hombre había dejado de tomar alcohol. Ya él no estaba tomando alcohol, ya no estaba tomando cerveza, ya él no estaba tomando whisky, nada de eso. Pero ¿qué pasa? El hombre empezó a fumar y empezó a comer un montón. La profesora decía, eso no es un cambio. En realidad es cambio de una sustancia para otra, pero sigue siendo un corazón adictivo. El cambio es cuando una persona realmente se queda no en lo que hacía, sino por lo que va. Muchos de ustedes han sido adictos, personas que han sido adictos, como le decía anteriormente, personas que han sido adictos a diferentes tipos de droga, diferentes tipos de alcohol, diferentes tipos de otras cosas. Pero me llamó mucho la atención y es que a veces nosotros como cristianos entendemos que aceptamos al Señor y solamente porque dejamos de tomar alcohol, porque dejamos de consumir algún tipo de droga, podemos hablar mentira y ya esto no es una adicción y ya esto no es un pecado. No, ya yo acepté al Señor y ya yo no soy adicto al alcohol, pero eres adicto a hablar mentira porque tú dices una mentira y para salir de esa mentira tienes que taparlo con otra mentira y para salir de esa con otra. Entonces a veces no simplemente basta con lo que para ti puede llegar a ser un pecado, sino con lo que la palabra dice que es un pecado. Entonces, no solamente las adicciones se dan en el alcoholismo y en la droga, sino que se da en las iglesias. A veces nos volvemos adictos a esperar que el pastor nos dé una palabra. A veces nos volvemos adictos a esperar que el líder se dé cuenta que estoy pasando una situación económica y que me dé una ayuda. A veces no, a veces estamos adictos a que si una hermana, si un hermano no me da un abrazo cuando llego a la iglesia, le pongo como señal a Dios que si esa persona me da un abrazo, sigo en la iglesia y que si el pastor no me habla, pues me dé carrillo. Todavía eso se da, todavía yo sé que eso se da, porque a veces hay personas que llegan a las iglesias y en medio de la prédica, en medio de la administración, el Señor le habla al pastor, le habla a la pastora por su misericordia y le dice, mira, aquí hay una persona que llegó y le dijo, y me dijo que si no le daban una palabra, que si no oraban por ella, que si no le daban un abrazo, se iban a ir de la iglesia, se iban a descarriar e incluso se estaban pensando en atentar contra su vida. Entonces sí, es importante que nosotros no solamente entendamos que las adicciones son las cositas pequeñas que se ven, sino que a veces nosotros podemos volvernos adictos a nosotros querer recibir de otros lo que debemos empezar a buscar en Dios. A veces tú quieres recibir de otros lo que Dios quiere brindarte o lo que Dios está presto a brindarte. No solamente es como que, yo quiero recibir un abrazo, pero Dios es un padre también. A veces en oración, cuando nosotros vamos a la oración y le decimos, Señor, me siento solo, Señor, no siento que esté haciendo las cosas bien, Señor, no siento tu respaldo, no siento que tú me hables. A veces el silencio también es una respuesta. Eso era algo que hablaba con mi papá hace un tiempito y le decía, mira, que yo te haga una pregunta y tú te quedes en silencio, eso es una respuesta. Entonces, a veces que tú le hagas una pregunta al Señor y Él no te responde, eso es una respuesta. A veces le decimos, Señor, mira, si esto es de ti, dímelo. Si esto no es de ti, dímelo. O sea, independientemente de tú quieres saber un sí o un no de Dios, pero ¿por qué tú sabes por qué tú le estás preguntando eso a Dios? O sea, tú sabes que está pasando algo en esa relación, en ese ambiente, en la iglesia, en tu trabajo, en la escuela, en la carrera universitaria que decidiste. Hay algo que está haciendo interferencia con el propósito de Dios en tu vida. Entonces tú vas donde Dios esperando que Él te responda. Di que, Señor, ¿esto es de ti sí o no? Señor, ¿tú querías que yo estudiara esto sí o no? No, o sea, tú sabes que hay algo que se está presentando que es la consecuencia de la desobediencia
desobediencia de la decisión que tú tomaste. Entonces a veces no es que Dios no quiere que tú tengas esa relación, sino que tú sabes que es un yugo desigual, sino que tú sabes que es una persona que te está poniendo a ser adicto a no buscar a Dios, sino es una persona que te está poniendo adicto y te está robando todo su tiempo. Entonces no solamente podemos ir a intimidad a preguntarle al Señor para que Él nos responda lo que nosotros queremos escuchar cuando estamos viviendo la consecuencia de lo que Él nos mandó a hacer a nuestra vida. Entonces no simplemente usted debe ir a orar y a decirle al Señor, Señor, dime si esto es de ti, dime si tú quieres que yo haga esto. No, siéntate y evalúa, siéntate, o sea, haz una introspección. La introspección es algo que utilizamos en psicología para autoevaluar a la persona. Le decimos, mira, evalúate tú mismo. A veces el psicólogo no puede hacerlo todo, o no, a veces no. El psicólogo es un trabajo 50-50. Tú me dices, yo te ayudo. Tú me dices, yo te ayudo. Por eso si usted va a tener una conversación con su psicólogo y lamentablemente usted se siente y le dice, no, yo me siento mal, siento mucha ganas de llorar, pero no sé, o sea, yo lo que quiero es estar en mi cama, acotada. Estoy triste, estoy depresiva, me siento depresiva. Y el psicólogo te dice, ¿tú sabes qué depresión? No, no, pero yo me siento así, o sea, me siento mal. No, es un trabajo 50-50. ¿Qué te llevó a estar así? Etcétera. Entonces, a veces, no solamente vaya donde Dios a decirle, Señor, me siento mal. No. Dile, Señor, me siento mal porque yo sé que pequé contra ti, porque sé que hice algo malo contra ti, porque sé que tomé la decisión incorrecta. Entonces, a veces nosotros vamos a donde el Señor y le decimos simplemente cómo nos sentimos, no lo que hicimos. Entonces, trata de no volverte adicto a esperar una respuesta que no va a llegar. A veces nosotros queremos que si Dios no nos habla, ponerle una demanda a un profeta, a un predicador, al pastor que está predicando, Señor, háblame a través del apóstol. Háblame a través del pastor, a ver qué es lo que está pasando en mi vida, porque es que yo no estoy creciendo, porque yo no fluyo, porque no me invitan a predicar, porque es que mi ministerio no crece, porque es que yo sigo en disciplina. No, siéntate y di, ok, yo no estoy creciendo ¿desde qué tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que yo vi a Dios obrar en mi vida de una manera sobrenatural? Bueno, fue tal tiempo. ¿Qué yo hacía en ese tiempo y qué no estoy haciendo ahora? Porque independientemente de las cosas, no solamente podemos dejársela a Dios, sino que nosotros debemos accionar por lo que ya Él nos ha enseñado. Algo que también me gustaría hablar con ustedes es acerca de la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es algo que yo creo que falta mucho en las iglesias. Falta mucho en las iglesias. No todas, no todas, usted me corrige, dice, no, en mi iglesia no falta eso. Pero bueno, en muchas iglesias, hablo de un 40%, realmente sí hace falta comunicación asertiva. Porque la comunicación asertiva es la comunicación, valga la redundancia, que se encarga de usted hablar con una persona de manera libre, pero sin ofenderla. Bueno, cuando yo hablo de que en nuestras iglesias hace falta comunicación asertiva, es porque literalmente ya no existe esas reuniones pastorales. Ya eso de que yo me reúno con mi pastora para contarle lo que me está pasando, eso de que yo me reúno con mi pastor para contarle las situaciones que estoy atravesando, y eso no está pasando, porque hay personas que han llegado a ver la figura de los pastores en un nivel tan alto que entienden que ellos simplemente son pastores para pararse en el altar y leerte la Biblia y darte una revelación de la misma. No, mira, quiero explicarte. La comunicación asertiva entre tú y tu pastor es necesaria. Recuerda que yo en episodios anteriores ya he comentado que lamentablemente, tú quieras o no, tu propósito fue entregado en manos de un hombre de Dios y una mujer de Dios específica. Por eso, cuando tú vas donde otra persona y le cuentas lo que te está pasando y lo que te da es como que tres vueltas y te marea y te dice, no, pero, o sea, no todo el mundo está capacitado para aconsejarte. Punto número uno. No todo el mundo está capacitado para aconsejarte. Hay personas que te van a querer dar un consejo y te van a decir, sí, yo quiero, mira, siéntate, cuéntame a mí lo que te está pasando, y te dan un consejo y tú dices, sí, pero es que en realidad eso no es como lo que yo necesito escuchar. Punto número dos, no todo lo que tú quieres escuchar es lo que tú necesitas en el momento. O sea, no importa si esa persona te está diciendo, no, lo que tú tienes que hacer es tal cosa, si tú entiendes que no. Entonces, la comunicación asertiva entre tu pastor, como te decía, o pastora, es importante. ¿Por qué, Chris Berley? ¿Por qué es tan importante que yo tenga una comunicación asertiva con mis pastores? Bueno, la comunicación asertiva es la que te permite a ti contarle a tus pastores, contarle a tus mentores, contarle a tu líder lo que te está atravesando y recibir un consejo sabio, recibir un consejo que te va a ayudar a salir de la situación que tú estás atravesando, que te va a ayudar a salir de la circunstancia que en el momento se te esté presentando. Pero si tú no tienes ese tipo de comunicación con tus pastores,
tú vas a entender que no es el lugar correcto. Tú vas a entender que no es la iglesia correcta, pero no es que no es la iglesia correcta. No es que no es el pastor o la pastora correcta, sino que el tipo de comunicación que tú tienes con ellos es ya cuando el problema se fue a más. Es importante nosotros entender que a la hora de Dios mandarte a una congregación, a la hora del Señor mandarte a estar en manos de unos pastores específicos, es porque Él entiende que ellos tienen las herramientas necesarias para ayudarte a ti a salir de cierto lugar. Entonces, no creas que tú contándole tus situaciones, tus problemas a personas aledañas que no son las que tienen tu propósito y diseño en sus manos, tú vas a poder salir de la situación. Porque cuando nosotros queremos tanto queremos correr y estamos corriendo de la realidad es porque sabemos que estamos mal. A veces usted dice, no, yo no voy a hablar con el apóstol de este tema, yo no voy a hablar con el pastor, yo no voy a hablar con la pastora porque yo le cuento eso. No. Entonces, una vez mi papá me dio un consejo y me dijo, si tú tienes miedo de contar lo que hiciste, pues no lo hagas. En el momento en el que tú dices, no, yo no puedo decir eso, es porque tú sabes que algo está mal. Entonces, si tú sabes que eso está mal, no lo hagas porque va a llegar un momento en el que tú vas a tener que decirlo. O no, tal vez no va a tener que decirlo, va a ser sacado a la luz. Entonces, si tú sabes que tú no puedes con eso, entonces no lo hagas. Entonces, si tú sabes que tú no tienes la capacidad de comunicarte con tus pastores, no hagas lo que tú sabes que no le quieres comunicar. A veces nosotros entendemos que solamente comunicar, apóstol, estoy en un proceso, no me dé oportunidad. Apóstol, estoy en una batalla, no me ponga a servir. No. La comunicación debe ser desde lo más pequeño hasta lo que tú entiendes que es lo más grande, porque esa persona está capacitada para ayudarte a ti a salir de cualquier lugar en el que tú te estés encontrando. Pero si tú no te sientes en la confianza de hablar con tus pastores de esa situación, entonces hay un problema. Miren, yo quiero entrar un poquito ya a hablar acerca de Jesús y la psicología, porque no solamente es hablar de psicología, de términos de la psicología, sino cómo podemos hablar de la psicología y cómo yo puedo unir la psicología en la iglesia o más bien con Jesús, porque está muy obvio que con la iglesia es fácil, pero cuando se habla de Jesús es como que, ok, ¿cómo tú me vas a unir una ciencia con la máxima expresión de la ciencia o con el fundador de la ciencia? Porque obviamente, como leímos en Timoteo, Él es quien da la sabiduría para que todo lo que puede destilarse en este mundo sea por Él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de un hombre que es impecable, un ser? ¿Cómo podemos hablar de un ser que es impecable, que fue el creador de todo? ¿Cómo podemos hablar de él sin hacer que le queden pequeños los términos y todo eso? O sea, todo lo que vamos a hablar de psicología le va a quedar pequeño a Jesús. Bueno, nosotros tenemos aquí, o bueno, yo tengo aquí algo, y es que impecable significa santo. Jesús era santo o sigue siendo santo. Tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, como habla el libro de Hebreos, que dice que Él es santo, inmaculado, apartado de todos los males. Entonces, un hombre como Jesús me llama mucho la atención. O sea, yo quiero como que hacerle un cuadro a usted aquí, rapidito. Y es que realmente Jesús es la máxima, o sea, Jesús el final. Todo entre Él y el Padre y el Espíritu Santo, antes de Él venir a la tierra, estaba fríamente calculado. Estaba fríamente calculado. Ellos se sentaron, abrieron la mesa, tiraron un plano y dijeron, vamos a hacer un diseño. Porque esas personitas que están allá abajo, que nosotros mismos creamos, yo sé que para cada cosa que nosotros hagamos, ellos van a tener una repercusión. Si yo bajo de una forma, si el Espíritu Santo decía, en esa reunión en la que estaban ellos tres, decía, ¿y por qué tú no bajas como ser? O sea, tú puedes bajar siendo un espíritu. Jesús rápidamente, me imagino, que le respondió no, porque entonces ellos van a decir, claro, como tú eres santo y como tú eres un ángel, como tú eres un ser, tú, claro, pero tú no estás padeciendo lo que nosotros padecimos. Entonces, en ese momento en el que estaba la formación del diseño divino de cómo Jesús iba a venir a la tierra, dijeron, no, yo necesito. El padre, me imagino, que dijo, no, yo necesito que tú bajes como hombre, no como espíritu. Porque a la hora de que él viniera como espíritu, el enemigo no iba a poder enfrentarse a él. Porque el enemigo sabía quién era Jesús. Pero cuando él vino como hombre, por eso vemos que él lo tienta y le dice, ok, este es mi momento. O sea, allá arriba él no tenía forma de yo llegarle. Él no tenía forma de yo entrar porque allá arriba él era Jesús, él era el Hijo de Dios, como en muchas iglesias pasa, que los hijos de los pastores son intocables. Bueno, pues el Hijo de Dios es intocable. Allá arriba no con cualquiera tú puedes inventar, menos con Jesús. Entonces cuando Jesús baja, que baja como hombre, el diablo en el monte lo agarra y le dice, este es mi momento. Mira, tú no tienes hambre, convierte esta piedra en pan.
no, porque no solo de pan vivirá el hombre. Entonces nos damos cuenta que Jesús aquí es un modelo perfecto y exacto de todo lo que nosotros debemos modelar. Fíjese, Jesús no simplemente se encargó de venir a la tierra con el respaldo que él tenía de su Padre Dios, de que los ángeles podrían cubrirle, de que en cualquier situación en la que él se encontraba, él nada más tenía que clamar a su Padre y su Padre iba a enviarle legiones de ángeles para que lo defiendan. No, él no simplemente se enfocó en eso, sino que cuando él vino a la tierra, él dijo, espérate, aquí, ¿qué es lo importante? ¿Con qué yo voy a poder sobrevivir aquí abajo? No es solamente con que yo soy hijo de Dios, porque no todos me van a reconocer como tal. Entonces, ¿con qué yo puedo sobrevivir aquí? Bueno, yo creo que lo único que a mí me puede hacer salir a camino, salir adelante, es yo conocer la palabra de Dios. Bien, entonces Jesús desde chiquito comenzó a ser instruido en la palabra de Dios. Por eso vemos que Jesús, antes de comenzar su ministerio, que fue a la edad de los 32 años, vemos a un Jesús que ya conocía la Biblia. Vemos a un Jesús que ya se sabía la Biblia. Entonces la Biblia no fue que él se la aprendió allá en el cielo, porque la Biblia fue escrita aquí abajo, aunque fue inspirada por él, pero fue escrita aquí. Entonces, desde que él bajó, ¿qué él hizo? Bueno, yo me voy a aprender la Biblia, porque yo sé que yo voy a tener momentos en los que yo voy a tener que enfrentarme con personas y eso es lo que a mí me va a ayudar a salir de esas situaciones. Entonces, en el momento en el que el diablo le dice a Jesús, ok, mira, todos estos reinos son míos. Si tú te postras y me adoras, yo te lo voy a entregar. Me encanta, porque en este momento yo sí me imagino a un Jesús que no solamente fue un Jesús hombre, un Jesús humano, sino el Jesús hijo de Dios, el Jesús que podía jactarse y decir, pero ¿qué es lo que tú me estás brindando si mi Padre es el dueño de todo? O sea, tú no tienes nada ahora mismo en tu poder, aunque tú seas el príncipe de esta tierra, yo simplemente tengo que llamar una legión de ángeles y todo lo que yo quiero es dado en mi poder, es dado en mi potestad. Entonces, me llama la atención aquí porque no solamente Jesús en ese momento fue hombre, sino que también fue hijo. Y es muchas veces lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no sabemos diferenciar. A veces tú te estás viendo simplemente como hombre, tú te estás viendo como cristiano, no como hijo de Dios. Y en situaciones tú entiendes que tú eres un cristiano, no que tú eres un hijo de Dios. Y a veces tú no te sientes en la potestad, en la libertad de exigir ciertas cosas, de pedir, de tener autoridad ante ciertas situaciones, porque tú dices, no, yo lo que soy un cristiano, yo no me merecí esta gracia, como estábamos hablando ahorita, yo no me merezco esto, no, tú eres hijo de Dios. O sea, tú tienes que entender que independientemente de lo que tú creas que mereces o no, se te dio. Hay una gracia. ¿Qué es la gracia? Regalo inmerecido. Tú no te lo mereces, pero yo te lo quiero dar. No, yo te quiero regalar de teléfono. Ay, a un niño de 4 años tú le estás dando un iPhone 15. Sí, pero no, ese niño va a salir a la calle. No, no importa. O sea, yo le quiero dar eso. Entonces, a veces, no es que tanto tú falles, no es que tanto tú mientas, no es que tanto tú dejes de ir a la iglesia y no te quieras congregar y nada más te quieras quedar en tu casa viendo la transmisión por YouTube. No es que tantas veces tú le faltes el respeto al apóstol y te vayas por ahí escondido a predicar. No es que tantas veces tú le faltes el respeto al manto. No, sino que el Señor, literalmente, por su gracia, quiere que tú estés en el lugar que tú sientes que no mereces. Entonces, en ese momento, para nosotros hablar de Jesús debemos hablar, como volviendo al tema principal, para nosotros hablar de Jesús debemos hablar de un hombre que también manifestó emociones. Tenemos que hablar de un hombre que también sintió dolor, de un hombre que también sintió alegría, de un hombre que también tuvo que tener una mamá, tuvo que tener un papá. Entonces, para nosotros hablar de la psicología debemos lamentablemente hablar de Jesús, aunque hay muchos personajes bíblicos que se pueden tocar, que se pueden hablar, que podemos mencionar, que podemos hacerle un estudio y podemos verificar su perfil y lo vamos a tener de manera clara, su perfil psicológico, pero en esta ocasión me gustaría que hablemos un poquito del perfil psicológico de Jesús. Bueno, ¿cuáles emociones presentó Jesús? ¿Cuáles emociones Jesús manifestó mientras estuvo aquí en la tierra? Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, la única emoción que yo te puedo decir que no manifestó fue la emoción de estoy cansado, la emoción de hastío, la emoción de que no quiero esto que me mandaron a hacer. Esa creo que fue la única emoción que Jesús no manifestó. Después de eso creo que podemos hablar de todas un poco, podemos hablar incluso de la ansiedad. Creo que sí. Mañana, no me quiero adelantar porque mañana también me toca compartir un poco la palabra en el servicio y vamos a hacer algo muy chulo. Me gustaría pues hacer un paréntesis aquí e invitar a cada persona que está conectada en esta transmisión, si no es de la iglesia y no tiene nada que hacer mañana, pues que se dé cita, porque vamos a tener una tipo prédica, conferencia, pero muy chula, muy dinámica, que usted yo creo que va a ser bendecido. Entonces, una vez, para no pasarme como que en rojo aquí y no tener que explicar todo lo que va para el mensaje de mañana, la ansiedad Jesús también
tuvo ansiedad. Jesús también tuvo ansiedad. Y yo quiero dejar como que esto aquí sin explicación. Si usted quiere saber en qué momento, cómo, por qué, cuándo Jesús atravesó esta emoción, pues venga mañana. Pero vamos a hablar de las anteriores. Bueno, Jesús manifestó la emoción de felicidad. Jesús manifestó la emoción de tristeza. Bueno, me llama mucho la atención que la Biblia relata que Jesús lloró. No nos los deja la imaginación de que Jesús tal vez pudo haber llorado, no, sino que la Biblia nos dice que Jesús lloró. Entonces, siempre, siempre me gusta tomar como referencia ese verso bíblico, que incluso es el verso más corto que hay en la Biblia, porque no hay que dar mucha explicación. Jesús simplemente lloró. No hay que decirte, y Jesús se sentó en el piso y tenía rato llorando. No, cuando te están diciendo que Jesús lloró, un hombre que era fuerte, un hombre que desde que nació tuvo que haber nacido llorando, al entender que fue destituido del cielo, donde tenía todo a su favor, a venir a esta tierra a morir por pecadores, desde ahí él pudo haber empezado a llorar. Pero vemos que es un hombre fuerte porque independientemente de todo lo que tuvo que atravesar, siempre se mantuvo firme hasta ese momento que su emoción se manifestó. Entonces, siempre me gusta mucho hablar de esto, y es que la referencia que los cristianos tienen es a Jesús. Es cierto que nosotros tenemos un pastor, tenemos una pastora, tenemos líderes que el Señor lo ha constituido en la iglesia para que sean nuestros modelos, pero siempre, siempre, siempre nosotros estamos como que pendientes, no, a quien yo debo seguir es a Jesús, mi modelo a seguir es Jesús. Entonces, nosotros ver que Jesús también lloró es un claro y vivo ejemplo de que a nosotros también nos van a llegar situaciones en las que vamos a llorar, de que a nosotros también nos van a llegar situaciones en las que nos vamos a sentir mal, que nos van a llegar situaciones en las que vamos a decir, ¿y por qué yo estoy atravesando esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Bueno, es la realidad. Si Jesús lo hizo, usted también lo va a hacer. Hay algo aquí que yo quisiera leerle, y es que, mire, déjeme ver por dónde me quedé. Bueno, vamos a leer desde aquí. Y es que Jesús tuvo ciertas reacciones en la Biblia que mañana la vamos a hablar un poquito más amplia porque no tenemos ya mucho tiempo. Pero Jesús, hay muchas personas que pueden decir Jesús manifestó ira. Y si se dice eso, en verdad está un poco fuerte. Como que decir que Jesús, un ser santo, impecable, perfecto, manifestó ira. Y lo que tengo aquí para leerte es que santidad y perfección moral no significa tener temperamento débil, apático o apagado. Que tú seas o que Jesús sea una persona santa y perfecta no significa que él tenía un temperamento débil, flemático o apagado. Jesús era un hombre con energía moral, que por cierto creo que mucho de esto le falta a muchos cristianos de este tiempo, que es la moral. Esto fue algo que también me comentó una persona que apreció mucho de acá de la congregación. Él me decía, manita, mira, realmente hay muchas personas aquí que no le falta que el pastor le dé una escuela de formación, que le dé una prédica, que le dé una reunión. Lo que le falta es ética y moral. Hay personas que literalmente no tienen moral y tienen muchos años en el Evangelio y tienen mucho tiempo estudiando la palabra del Señor, pero algo que a mí me gustaría resaltar en este punto es que la Biblia sin el Espíritu Santo es simplemente un libro. La Biblia como tal no tiene poder. Tú llevas la Biblia y le dices, mira, lee eso a una persona que está en la calle. Por eso, mira, por cierto, vemos personas que dicen, yo leo la Biblia y yo no entiendo nada. Mira por qué tú no entiendes la Biblia, te falta Espíritu Santo. Si tú lees la Biblia y no entiendes nada es porque te falta Espíritu Santo, porque es que la palabra dice que la Biblia fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, si tú lo estás leyendo sin él, tú literalmente no vas a entender nada. Simplemente tú vas a creer como que, no, la Biblia tiene libros históricos, tú vas a pensar que son libros históricos, tú vas a pensar que son libros, no. Entonces la Biblia tú necesitas leerla acompañada del Espíritu Santo. Entonces, para no salirnos del tema, para no salirnos de lo que estábamos hablando, Jesús sí era un hombre con mucha energía moral, porque independientemente de eso, se le presentaron situaciones en las que él podía literalmente no usar la moral, sino usar el poder. Pero no. En ese momento Jesús no utilizó el poder cuando fueron delante de él y le dijeron, Jesús, a nosotros nos están exigiendo que paguemos los impuestos. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees que realmente nosotros debemos hacer? Jesús en este momento pudo haber utilizado el poder porque tenía respaldo para hacerlo, pero no, utilizó la moral. Y dijo, ¿de quién es esta cara que está en esta moneda?
del César. Bueno, pues denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Entonces, si nosotros queremos tener un modelo para nosotros entender que está bien que tú te sientas mal, que está bien no sentirte bien, eso está bien. El modelo perfecto es Jesús. Hay algo que a mí me gusta mucho y es el tema de no invalidar las emociones. A veces nosotros creemos que estamos en situaciones difíciles y hablamos con personas y ellos dicen, no, pero muchachos, si tú estuvieras pasando lo que yo estoy pasando, ay Dios mío, tú no estás pasando nada, eso tú lamentablemente estás cometiendo un error. Es de muy mal gusto invalidar las emociones de las personas. En el momento en el que Jesús lloró, Jesús no estuvo rodeado de personas en ese momento. Pero cuando las personas lo vieron llorar, porque lo hablo de manera ilustrada, porque en la serie aparece esta escena, que está en la Biblia también. En ese momento, cuando las personas lo vieron llorar, no fueron a cuestionarle y a decirle, Jesús, ¿por qué tú lloras, Jesús? No, tú no puedes llorar, tú eres Jesús, tú tienes que darnos fuerza a nosotros. No, sino que ellos callaron y dijeron, bueno, si Jesús está llorando hay que respetar. Entonces, ese tema de no invalidar las emociones es un tema muy importante y es algo que yo creo que realmente hace falta en las iglesias. A veces solamente los mensajes están llenos de no importa cómo tú te sientas, sigue adelante. No, a veces hay que hacer una pausa y yo hablar contigo y decirte, sí, mira, yo sé cómo tú te sientes, yo sé que no se siente bonito estar en esa situación, yo sé que es difícil. Entonces a veces los predicadores nos enfocamos solamente en nosotros decirte la realidad, que no está mal y no es mentira. La realidad es la realidad, o sea, la verdad es la verdad, por donde sea que tú la pongas. La verdad es que tú no puedes quedarte llorando la vida entera porque dejaste esa persona. La verdad es que si tú no tienes trabajo, tú no te puedes quedar en tu casa el día entero llorando, tú tienes que llorar en la noche y en la mañana salir a regar currículum para que te den otro trabajo, porque tú tienes una familia que mantener. La realidad es esa, pero no está mal que tú estés pasando esa situación en tu vida. No está mal que tú te sientas de la manera en la que te sientes. Lo que está mal es que tú te quedes ahí. La Biblia dice que Jesús lloró, pero no se vuelve a relatar que él lloró. Él entendió que esa situación era difícil, pero tuvo que seguir adelante porque él vino aquí por un propósito. Entonces, si tú estás llorando y tú te sientes mal, está bien, llora, siéntete mal, no importa, pero al otro día, límpiate la lágrima, desmaquíllate que se te corrió el rímel y sal adelante y entiende que tú viniste a esta tierra con un propósito. No simplemente que tú viniste a esta tierra a victimizarte, a que todo el mundo te señala, que nadie quiere estar contigo, a que te hacen bullying. No, sino entiende que tú viniste a esta tierra por un propósito. Y a veces es más fácil nosotros quedarnos en una esquina y victimizarnos que entender a lo que fuimos llamados. Porque el nosotros saber a lo que fuimos llamados conlleva tiempo, conlleva esfuerzo, conlleva sacrificio. Entonces a veces no queremos sacrificarnos. Pero es importante que tú entiendas que todo lo que tiene que ver contigo está, pues como a mí me gusta decir, fríamente calculado. Para nosotros hablar de psicología deberíamos tener muchísimo tiempo. Creo que se nos ha agotado el tiempo. Deberíamos tener mucho tiempo para hablar de manera desglosada este punto. Yo creo que hoy fue como que una introducción. Creo que hoy fue una introducción del tema. Me gustaría hablar este tema de manera más amplia, de manera más explícita, con alguien que está aquí en la cabina. ¿Quién sería él? Entonces, nada, me gustaría como que usted de verdad, si se quedó con intriga de ciertas cosas, si usted se quedó con ciertas intrigas de lo que hablamos en este tema, si tiene algunas interrogantes, pues le invito a que la deje en los comentarios o a que la tenga ahí guardadita para el miércoles, porque el miércoles venimos con parte 2 y con un invitado especial, mi prometido Carlos. Entonces, este miércoles tenemos parte 2 de este tema. Y si yo veo que a usted este tema le llama la atención, le gusta, le encanta, pues vamos a seguir trayendo invitadas o invitados. No sé, no dije invitada, no sé qué, no se me salió esa. No era invitada, la palabra era cualquier persona. Vamos a traer personas también más profesionales en el área para que también nos puedan hablar de este tema. Dicho esto, de verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes que estuvieron aquí conectados el día de hoy. Les bendigo. Espero que haya sido de bendición este tema. Y nos vemos mañana en nuestro servicio a las 7:30 de la noche. Parte también, como que parte 1.5, porque el miércoles es la parte 2. Mañana es la parte 1.5. Y el miércoles próximo tenemos la segunda parte de Hablemos de Psicología. Bendiciones.